Muy buenas tardes, queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga, gusto en saludarles. Es un placer poder compartir con ustedes este tiempo de enseñanza en uno de los escritos más hermosos y maravillosos que son los evangelios, porque es a través de estos en los cuales nosotros nos damos cuenta o los escritos bíblicos dan cuenta de la vida de nuestro Señor, de nuestro Salvador, y que es sumamente importante poder reconocer su composición, su estructura, todo lo que hemos venido analizando durante este tiempo hasta que llega la etapa de la redacción. Y, y por eso es sumamente importante tener un conocimiento tal vez no tan puntual, ¿no? De versículo por versículo, pero sí de reconocer en la globalidad del texto bíblico qué es lo que quiso decir el autor de estos escritos bíblicos. Bueno, vamos a iniciar, hermanos queridos, con el primer evangelio que según los eruditos se cree que se escribió. Y evidentemente no es el Evangelio de Mateo, aun cuando aparezca en primer lugar dentro de las listas canónicas que nosotros manejamos, no es el primer Evangelio que se escribe, sino es el Evangelio de Marcos. Bueno, voy a compartir la pantalla y nos vamos a guiar con la presentación. Recuerden que cualquier duda que ustedes tengan pueden consultarla sin ningún problema. Ustedes tienen la oportunidad de consultar por WhatsApp y lo podemos comentar nosotros aquí en clase, ¿ok? Bueno, entonces estamos viendo el tema de lo que es el Evangelio de Marcos, un evangelio hermoso, un evangelio precioso, que como dijimos es de los evangelios, es el evangelio que inaugura el término o este estilo de evangelio, pues como se lee en el primer versículo, ¿verdad? Del primer capítulo, dice principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Bueno, es muy importante tomar en cuenta este título, hermanos. Si ustedes leen, seguramente quien haya hecho el ejercicio de ir escribiendo a mano, sin capitular ni nada, sino de seguido el Evangelio de Marcos, se va a dar cuenta que así inicia el Evangelio, el escrito. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Bueno, ¿qué nos quiso decir Marcos con este primer versículo, con estas primeras palabras? Como lo hemos analizado en algunos otros momentos, las intenciones que tienen los autores bíblicos son tan profundas que saben qué palabras deben y pueden elegir para transmitir esta idea a sus oyentes. Entonces, dice principio del Evangelio. Bueno, esta palabra principio tiene su connotación o su relación con Génesis 1:1. Ustedes recordarán que Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y entonces vemos claramente que el relato de la creación nos habla de un principio de las cosas que se crearon, y todas estas cosas fueron creadas por el Padre y por el Hijo. Y entonces Marcos reconoce en Jesús que él estaba con Dios, creando el mundo, tal y como lo plantea el libro del Génesis. Por eso dice principio, ¿no? El inicio de todo esto es por Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que ya de entrada tenemos una gran carga teológica en el primer versículo del Evangelio de Marcos. Bueno, vamos a analizar un poco qué,
según este autor, William Berkel, un gran comentarista de la Biblia, un gran biblista, decía, los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se conocen como los evangelios sinópticos. La palabra sinóptico viene de dos palabras griegas que quieren decir ver juntamente. Ya lo expliqué en alguna otra clase. Y estos tres libros se llaman los Evangelios Sinópticos porque se pueden colocar en columnas paralelas para ver los materiales que tienen en común, las historias que tienen en común, las frases que tienen en común. Sigue diciendo Berkel, se podría afirmar que Marcos es el más importante de los tres. Hasta sería posible ir más lejos todavía y afirmar el libro más importante del mundo. Porque se está de acuerdo casi universalmente en que es el primero de los evangelios y por tanto la primera vida de Jesús entre las que se escribieron ya han llegado hasta nosotros. ¿Por qué el evangelio de Marcos es fundamental y por qué les puse a hacer este ejercicio? Porque ustedes están ante el primer documento que nos habla de manera, diríamos, generalizada de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esta bendición de que cuando estemos leyendo el Evangelio de Marcos, estamos leyendo la primera noticia que estaban leyendo los cristianos del primer siglo. Por eso es un evangelio importantísimo. Porque al nosotros leerlo o escribirlo como usted lo plantee o como usted lo quiera, se está enfrentando al primer testimonio de la comunidad cristiana que se tiene sobre la vida, las palabras, los milagros, los encuentros de Jesús, el poder de Jesús en un escrito. Y eso es emocionante, hermanos, porque cuando nosotros estamos leyendo Marcos, se dan de cuenta que todavía no, Mateo no está, Lucas tampoco está, ¿verdad? Juan mucho menos, y solamente es Marcos, es nuestro primer libro que tenemos que nos acerca al acontecimiento. Y ese acontecimiento, como todos sabemos, se llama Jesús. Por lo tanto, es emocionante ver, escuchar estas primeras palabras de todos los tiempos, de todo el mundo mundial, de todos los siglos, de todo, iniciar con estas palabras con las que abre el Evangelio de Marcos es sobrecogedor, ¿verdad? El principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Quien haya evidentemente tenido esta oportunidad de leer o de escuchar, se le ha de ver erizado la piel como a muchos de nosotros se nos eriza al tratar de entender cómo es el tema de este primer testimonio cristiano sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, la forma en que Marcos va a presentar a Jesús es fundamental, es importante, es trascendente. Y como vamos a ver también en su momento, es la base para que tanto Mateo como Lucas escriban sus propios evangelios. Así que Marcos representa una oportunidad maravillosísima, queridos alumnos, de que cuando lo leemos nos acerca a las primeras impresiones, las primeras reacciones, los primeros sentimientos que las comunidades cristianas tenían sobre nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso es importante, por eso el ejercicio que puse a hacerlos, que puede sonar cansador o agotador, pero hermanos, ustedes estarán copiando, diríamos, ¿no? Copiando un texto que es con el que se abre el conocimiento de aquel que nos amó, el primer relato de la pasión, de su muerte, de su crucifixión, ¿verdad? Lo encontramos en Marcos. Bueno, dicho esto de la importancia de Marcos, vamos a profundizar en su estudio. ¿Cómo está compuesto Marcos, verdad?
Como dijimos, los escritos bíblicos están escritos en géneros literarios, sea en poesía, sea en historia, sea en un sistema epistolar o cartario, sea en un sistema histórico, o sea de una forma en apocalíptica o en evangelio. Y evidentemente Marcos, hermanos y hermanas, nos plantea distintas unidades literarias para que nosotros podamos ver cuál fue la riqueza que tuvo el autor. Todavía no hablamos sobre el autor, vamos a decir que es Marcos el autor, cómo pensó, ¿verdad? Estructurar su evangelio. Bien, ya lo vimos en clases anteriores, Marcos maneja lo que se llama los relatos de milagros, que son muy importantes. El número de milagros que Marcos va a retratar en su evangelio son 17. Lo que la verdad en un texto relativamente muy breve, porque Marcos no es tan grande como Lucas o como Mateo, eh, es mucho, diríamos, los milagros que están. Ahora, ¿son los únicos 17 milagros que el Señor pudo haber realizado en su vida? Y ya dijimos en alguna otra ocasión que no. Juan nos diría años más tarde que si se escribieran todas las cosas que el Señor dijo e hizo, no cabrían o no habría libros, tinta, papiros y lugares para almacenar tantos libros. De aquí la importancia, hermanos y hermanas queridas, queridos y queridas, de que nosotros sepamos que cada autor tiene una intención teológica para reflejar a Jesús. Y para Marcos le es muy importante reflejar a un Jesús que hace milagros. De estos 17 vamos a discriminar cuáles son. Cuatro milagros, cuatro relatos de milagros están basados en exorcismos. Estos milagros, hermanos, de expulsar fuera a los demonios, tiene una connotación teológica donde se muestra la victoria de Jesús sobre el mal, ¿verdad? Sobre los espíritus impuros, sobre aquello que en la mentalidad del primer siglo, atosigaban o perseguían o maltrataban a las personas y se creían poderosos y que nadie podía tocarlos. Bueno, nosotros encontramos aquí que Marcos va a plantear en su escrito la victoria de Cristo sobre los espíritus inmundos. Y lo vamos a encontrar en el versículo 23 del capítulo 1 al 28. Hay un primer relato, ¿verdad? Jesús le reprende al demonio y le dice, cállate, sal de él. Luego tenemos otro relato de milagro en el capítulo 5 del 1 al 20, con el famoso relato del endemoniado de Gadara, o el Gadareno. El tercer relato de exorcismo sobre la victoria de Jesús sobre estos espíritus malignos está en el capítulo 7, versículos 24 al 30. Y el otro relato, que es el de la mujer sirofenicia, y el otro relato lo tenemos en el capítulo 9 del 14 al 29, que habla acerca sobre un muchacho que es endemoniado. No olvide, hermanos, que olvídese de todo lo demás. Las cartas de Pablo ya están circulando, pero en cuanto a evangelios, este es el primero que tenemos. Y vean cómo habrá sido la expresión o la actitud que tuvieron sus oyentes de Marcos, que vieron en Jesús, ¿verdad? A un personaje, a un hombre que tiene el poder sobre aquello que para muchos podría ser sobrenatural o lo demoníaco, el lado oscuro o lo perverso. Luego tendríamos, hermanos, 8 relatos de curación. Tenemos la fiebre,
que cura de la suegra de Pedro, ¿verdad? Tenemos a un leproso que es curado también por el Señor que le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, quiero ser limpio. Luego tenemos otro milagro que tiene que ver con la mujer de 12 años de flujo, ¿verdad? Este, perdónenme, no es, primero es el paralítico en el capítulo 3, ¿verdad? Un paralítico que le presentan al Señor Jesús. Eh, bueno, el paralítico es el capítulo 2, hermanos, perdónenme, estoy viendo mal. Claro, déjenme recapitular porque estoy dando malas citas. La cita que aparece ahí del capítulo 1, 29 al 31 tiene que ver con la expresión de que el Señor hizo muchos milagros, ¿no? Hizo muchos milagros, incluido el tema de la fiebre, sí. Luego viene la lepra en el capítulo 1, versículo 40. El capítulo 2, estaba yo bien, que tiene que ver con el paralítico. El capítulo 3, que tiene que ver con el hombre de la mano seca. El capítulo 5, el milagro de la mujer de 12 años de flujo. El capítulo 7, la curación de un sordomudo. Y los capítulos 8 y capítulo 10 nos hablan de dos relatos acerca de la sanación de los ciegos, ¿verdad? De los ciegos. Un ciego sanado en Bethsaida, y en el capítulo 10 tenemos al otro ciego llamado Bartimeo. Bien, entonces vean cómo, hermanos, estos relatos de milagros van a estar enfocados en que tenemos un Jesús que no solo tiene poder sobre las fuerzas demoníacas, sino también tenemos un Jesús que tiene poder sobre la enfermedad y que es capaz de curar aquellas enfermedades que en aquel tiempo eran incurables, que nadie las podía curar. 12 años de flujo, ningún médico pudo curar a esa mujer y Jesús la pudo curar por la fe de ella cuando toca el borde de su manto. La lepra era una de las enfermedades que no era curable y que la gente moría en peores condiciones, que Jesús la sana, el paralítico, el hombre de la mano seca, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo Marcos va a presentar a un Jesús que tiene poder sobre las enfermedades. Habrá también un relato de resurrección que tiene que ver con la hija de este principal de la sinagoga llamado Jairo, y que este relato de milagro, de resucitar a alguien, Marcos tenía la intención de que sus oyentes pudieran reconocer que Jesús no solo tiene poder sobre los seres demoníacos, no solo tiene poder y autoridad sobre las enfermedades, sino también tiene poder y autoridad sobre la muerte, y que es capaz de traer del sueño de la muerte a una persona, ¿verdad? Y entonces Jesús se convierte en este signo de vida, ¿verdad? En un signo de vida, y eso es lo que encontramos en el relato de la resurrección. Tenemos dos relatos sobre el poder y la autoridad que el Señor tiene sobre el mar, ¿verdad? El mar que es un símbolo de caos, el mar que es un símbolo de destrucción, mar con R, el mar es el símbolo de la conflagración, del conflicto, de aquello que está perdido, sin fe, sin esperanza. Y estos dos relatos que encontramos en el Evangelio de Marcos, uno en el capítulo 4, donde escuchamos la voz del Señor con poder, donde le dice, calla, enmudece, ¿verdad? Hay una autoridad manifestada en ese acto. Y el otro será en el capítulo 6, donde también el Señor dirá a a, eh, a los que iban en la barca,
tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo soy. Utiliza la forma del título del nombre de Yahvé en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando Moisés le pregunta a Dios y le dice, me preguntarán tu nombre, ¿qué les diré? Y él dijo, decirles que el yo soy, el gran yo soy, te envía, que Él es el que te manda. Así que en este relato de Jesús calmando la tempestad, diciendo, yo soy Dios, yo soy el Dios que trae paz en el caos, el Dios que es capaz de traer paz en medio de la conflagración, en medio del conflicto, en medio de las fuerzas demoníacas, en medio de la oscuridad. Yo soy Dios que puedo tener el poder de decir, calla, enmudece. Y, y entonces, si ustedes ya se dieron cuenta, hermanos, en la medida en que el evangelista está planteando estos milagros, está dando un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que Jesús tiene poder sobre los espíritus inmundos, que Jesús tiene el poder sobre las enfermedades, que Jesús tiene el poder sobre la muerte y que Jesús tiene el poder sobre los fenómenos naturales. Que estos fenómenos naturales son importantes y que son poderosos, portentosos y que no hay poder humano que los detenga, pero Él sí. Jesús es principio del Evangelio del Hijo de Dios. ¿Recuerdan lo que quiso decir Marcos al principio? Bueno, ahora Marcos lo está desarrollando con gran magistralidad a través de los milagros que plantea. Finalmente, hermanos, tenemos dos relatos de multiplicaciones de panes, ¿verdad? Uno que aparece en el capítulo 6, versículo 30, que se le conoce como la multiplicación de los 5,000. Y hay otro mismo relato en el capítulo 8, del 1 al 10, que tiene que ver con la alimentación de los 4,000. Jesús hace un milagro de multiplicar los panes porque Jesús tiene el poder y la autoridad. Su poder y autoridad son para ayudar a quienes no lo tienen. Es para aliviar el sufrimiento humano. Es para aquellos que tienen hambre, que son pobres, que no tienen qué hacer y que seguían a Jesús para escuchar sus enseñanzas. Y ahí, de esa forma, pues nosotros encontramos el relato de la multiplicación como un signo de que Jesús es un pan que se da para siempre, es un pan que sacia, es un pan que desciende del cielo, como después Juan nos lo dirá 40 años después o 30 años después. Jesús es el pan que descendió del cielo. Pero ya Marcos lo plantea como alguien que tiene el poder y la autoridad de proteger al indefenso. Entonces, vean cómo estas unidades de relatos de milagros, Marcos nos está planteando un Jesús poderoso. Este es el enfoque de Marcos. Marcos quiere decirle a su comunidad, a la gente a la cual escribe, que tenemos a un Jesús que desde que inicia su ministerio lo hace con todo poder, con toda autoridad, que expulsa fuera demonios, que sana a las personas, que resucita a una chica, que tiene control sobre la naturaleza y que siempre estará pendiente de aquellos que tienen necesidad de comer, ¿verdad? Necesidades físicas, no solo del alma, sino físicas. Todas estas son necesidades físicas que aquejaban a las personas, que hacían la vida de las personas menos dichosas, más infelices. Pero el Jesús de Marcos es un Jesús que tiene poder, ¿no? Kratos, poder, el Hijo de Dios, el principio. Ese principio que en el Génesis, con el poder de la palabra, se crea todo, ¿verdad? Con el poder de la palabra. Y aquí tenemos a un Jesús que con el poder de su palabra lo cambia todo. Calla, enmudece. El poder de su palabra. No necesita hacer rezos, no necesita hacer conjuros de oraciones y de ungimientos para que los demonios salgan de las personas. No necesita hacer nada de eso.
Solo necesita decirle, sal del espíritu inmundo. Su palabra, el poder de su palabra. Solo se necesita decirle a la niña que está muerta, a ti te digo, niña, levántate. El poder de su palabra. ¿Se dan cuenta? Esto es maravillosísimo. Esto fue una novedad. Esto para la gente que escuchó por primera vez el Evangelio, evidentemente estaba plenamente perpleja de poder reconocer o conocer o recordar a un Jesús con poder, con autoridad. Ujú. Bueno, la segunda unidad literaria que nos va a reflejar una idea teológica y del Jesús de la historia, el Jesús histórico y el Jesús divino, tiene que ver con esta actitud de Jesús ante el establishment, ¿no? Lo establecido. Jesús pelea con lo establecido. Jesús pelea en el buen sentido, disputa, entra en profundas controversias y le dice, no, no estoy de acuerdo cómo lo están planteando. No estoy de acuerdo cómo lo están viviendo, cómo lo están interpretando. Así que Marcos va a presentar a un Jesús, ¿verdad? Que se va a plantar en contra, insisto, de lo que ya está establecido tanto en los aspectos religiosos, como en los aspectos sociales, como en los aspectos políticos, como en los aspectos económicos. Jesús va a entrar en esta profunda disputa con aquellos que defienden a Dios, diríamos, pero que en esencia terminan eh, perjudicando a Dios. Así que estas disputas y controversias ocupan un lugar muy importante en la obra de Marcos. Un relato encuadra una sentencia de Jesús que dirime un problema planteado por la comunidad cristiana. La comunidad a la que Marcos escribe seguramente le preguntó al autor o había ese run run, decimos, entre la comunidad diciendo, che, ¿y qué habrá dicho el Señor sobre el ayuno? ¿Debemos ayunar? ¿Cómo debemos observar el sábado? ¿Debemos seguir las ordenanzas judías? ¿Cómo debemos aceptar los judíos a los no judíos y los paganos a los judíos? Y todas estas cuestiones, insisto, que ya estaban establecidas, presentaban una seria duda en la comunidad de Marcos. Y Marcos tiene que escribir estos relatos para enseñarle a su comunidad qué dijo el Señor al respecto. Y entonces, por ejemplo, tenemos 7 controversias. Están allí enmarcadas para que ustedes pues en algún momento las puedan leer, pero solamente voy a leer el primero que es el capítulo 2, versículo del 15 al 17, y dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Era un conflicto en la comunidad de Marcos. ¿Qué hacemos con los que son pecadores? ¿Los excluimos? ¿Los sacamos de la comunidad? ¿Dejamos de estar con ellos? Y entonces Marcos les refleja esta controversia que hubo con los fariseos, ¿verdad? Y entonces Jesús se sienta a comer con los dos grupos, diríamos, ¿verdad? Por un lado están los publicanos y los pecadores, ¿no? Hombres y mujeres. Después sabremos que son prostitutas, que son recaudadores de impuestos, que son gente de mala fama, ¿no? Que nadie quiere. Bueno, Jesús está sentado en esa mesa
Pero también en esa mesa están sentados los suyos, los discípulos, los que representaban lo bueno, diríamos, ¿no? Entre comillas, lo que representaba al cristiano correcto, ¿no? Y entonces el conflicto que hay allí es que los fariseos le preguntan a los discípulos, esto no está bien, ustedes no tendrían que estar juntos, tendrían que estar separados. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué les dice Jesús? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esta sentencia de Jesús hizo que la comunidad de Marcos entendiera la importancia de la integración entre los cristianos, ya sea de origen gentil, ya sea de origen griego, y los judíos, y que podrían convivir perfectamente bien, porque a ambos, ¿verdad? A ambos Jesús había venido a salvarlos, porque ambos necesitaban curarse, curarse. Entonces, vemos claramente a un Jesús que rompe lo establecido, ¿verdad? Y lo hace a la luz de todos. No lo hace a la luz, no lo hace detrás de nadie, lo hace a la luz de todos. Siempre viendo Jesús siempre, siempre, siempre apostó, diríamos, perdóname el término, apostó siempre eh, respecto de la plenitud, la felicidad, la restauración del ser humano, del ser humano. Pero entonces ya vamos entendiendo, hermanos, por qué este relato está en el Evangelio de Marcos. ¿Por qué Marcos lo plantea y no plantea otros muchos relatos? Porque en su comunidad había esta preocupación. ¿Qué hacemos? Y entonces Marcos resuelve el problema diciendo, bueno, hagamos lo que el Señor dijo. No seamos los fariseos. Hagamos lo que el Señor dijo. Y el Señor dijo que tenemos que estar juntos, porque los dos grupos necesitamos de Él, porque Él vino a dar salvación a todos. Entonces, Marcos le está dando una respuesta a su comunidad, al grupo de personas a la cual el autor, el evangelista, escribe este mensaje. Bueno, ustedes pueden checar las otras controversias y se van a dar cuenta que cada una de ellas habla acerca del ayuno, cómo se tenía que ayunar. Había este problema. ¿Y qué hacemos con el ayuno? Y entonces está el capítulo 2 versículos del 18 al 22 y Jesús hace excelentes enseñanzas. No las voy a abordar todas porque si no, no acabamos, ¿no es cierto? Pero vean entonces cómo cada una de estos relatos de disputas o de controversias tienen que ver para decirle a la comunidad de Marcos, porque acuérdense que Marcos escribe por lo menos 30 años después de que Jesús ya no está más, le está diciendo a su comunidad, esto dijo el Señor. Así es que hagamos lo que el Señor dijo. Hay cuatro discusiones de escuela, diríamos, ¿verdad? Cuatro discusiones que tienen que ver con los círculos, pues ya más elevados. Recuerden que los fariseos, los escribas, eran gente muy versada en la ley. Era gente que conocía la ley, ¿no? Insisto, los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, incluso los saduceos, también, aunque los saduceos tomaban solamente la Torá, pero conocían la ley. Entonces, Marcos plantea un Jesús que tiene que ver con la escuela, ¿verdad? Y por ejemplo, en el capítulo 10 habla acerca del divorcio. Tampoco tengo mucho tiempo para explicarlo, pero vamos a encontrar que dice, se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y Jesús le responde que les mandó a decir Moisés. Y ellos dijeron, Moisés permitió dar cartas de divorcio y repudiarla. Respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento, etcétera, etcétera. Hay una explicación.
Entonces, en la comunidad de Marcos, no es difícil imaginar que más de uno preguntaba y decía, bueno, ¿qué pasa con los divorciados? ¿Verdad? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, ¿por qué decimos que son discusiones de escuelas? Porque en este caso en específico, en el tiempo de Jesús había dos escuelas rabínicas o universidades o diríamos seminarios, ¿verdad? La escuela de Gilel y la escuela de Shammai. Eran las dos escuelas de gran prestigio en donde estas escuelas pues se dedicaban a esto, ¿verdad? Interpretar las escrituras, interpretar la Torá, interpretar a los profetas, hacer comentarios, etcétera, etcétera. Y resulta que una de las escuelas era más de la línea de que cuando una persona se divorciase, podía divorciarse por cualquier motivo, porque el marido vio que ya estaba media, se estaba poniendo fea, listo, divorcio. Que el marido estaba viendo que ya no cocinaba rico, listo, divorcio. Que le salió un defecto o por un accidente quedó con una deformidad, listo, divorcio. Y entonces había una escuela, ¿verdad?, que estaba más a favor de que las causales de divorcio fueran en ese sentido y dijeran, listo, ya está, este, que se divorcien. Y había otra escuela que decía, no, la causal más importante es la fornicación, ¿no? El cometer relaciones sexuales fuera del matrimonio y esto tendría que ser. Así es que esta disputa que hay entre qué escuela es la mejor, o sea, Jesús de qué lado está, de Shammai o de Gilel, ¿verdad? ¿En qué momento puede un hombre darle carta de divorcio a su mujer, despedirla, divorciarse de ella? Y Jesús va en contra de eso, evidentemente. Jesús sale del establishment, sale de lo ya establecido y se coloca en la igualdad, ¿no? Y dijo, por la dureza de su corazón, Moisés escribió ese mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra, Dios los hizo. Y dijo que dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta fue la respuesta. Moisés mandó a dar carta de divorcio. Y ustedes han seguido muy bien al pie de la letra esto. Pero mi respuesta es lo que fue desde el principio. Y desde el principio, Dios quiso que ambos, hombre y mujer, construyeran su matrimonio. No solo el hombre por encima de la mujer, ¿no? Por eso los lleva a la creación. Por eso el matrimonio está en el acto creacional, ¿no? Y entonces la respuesta de Jesús se eleva más allá de las escuelas que existen y su respuesta es, bueno, si ustedes conocen la escritura, saben que el matrimonio fue igualitario. Varón y hembra, Dios los creó. No es que el hombre tenga mayor autoridad y cuando se le antoja, ¿verdad? Puede divorciarse de su mujer por cualquier situación. Bueno, entonces vean cómo estas discusiones que encontramos nos plantean las necesidades o las preocupaciones que había en la comunidad de Marcos, pero que se resuelven a través de este escrito. Bien, seguimos. Estamos en el primer subtema, que es las unidades literarias del Evangelio. Cómo Marcos va escribiendo y cada una de las cosas que él escribe tiene un mensaje que dar a su comunidad para presentar a Jesús de acuerdo a su teología. Y tiene que ver con las unidades referentes a sus discípulos. Es la primera vez que vamos a conocer a los discípulos del Señor. No los conocíamos. Eh, ¿Cómo es? Pablo más o menos nos había dicho de uno que otro, ¿no? Pedro, Santiago, Juan, eh, son los que conocíamos por parte de Pablo, pero no conocemos a los discípulos del Señor. Recién los vamos a conocer ahora en el Evangelio de Marcos. En esta categoría se clasifican los relatos de vocación o los llamados, ¿va? Y hay dos relatos de llamados. Uno que aparece en el capítulo 1
versículos del 16 al 20, cuando Jesús, según Marcos, llama a los cuatro primeros pescadores, que tenemos allí a Simón o Pedro, tenemos a Andrés, su hermano, y después tenemos a Jacobo y a Juan, los hijos del Zebedeo. Entonces hay un primer relato, porque estos personajes, a excepción de Andrés, que como que Andrés se desdibuja un poco, el hermano de Pedro, estos tres personajes, principalmente Pedro, Santiago y Juan, van a ser los protagonistas de muchas de las cosas que Marcos dirá en su evangelio. Para estas fechas, cuando Marcos escribe su evangelio, pues estos tres personajes eran importantísimos para la iglesia. Los demás discípulos se habían diseminado por todo el imperio, es decir, no estaban dentro del círculo, ¿no? Diríamos. Así que los otros que ahorita vamos a saber se fueron para cualquier otro lado. Pero cuando se escribe Marcos, había tres personajes fundamentalísimos que se les conocen como las columnas de la iglesia: Pedro, Santiago y Juan. Y por eso Marcos escribe un relato especialmente para ellos. ¿Cómo fueron llamados estos cuatro o tres discípulos? Pero después tenemos un segundo relato de llamamiento que aparecerá en el capítulo 3, versículos del 13 al 19, donde ahí ya conoceremos al resto, ¿verdad? Y que va a ser muy importante el número. Y entonces, gracias a este segundo relato de los llamados o de las vocaciones de los discípulos, tenemos en primer lugar a Simón, y ahí que ya Marcos nos aclara y nos dice a quien se le puso por sobrenombre Pedro. En el primer relato solo decía Simón, pero aquí a partir de aquí ya lo vamos a conocer más por Pedro. Luego vendrá Jacobo y Juan. Vean, en ese orden está dado, ¿no es cierto? Jacobo y Juan, hijos del Zebedeo, a quien se les dijo Boanerges, que se denomina como hijos del trueno. Y entonces vamos a conocer al siguiente, que es el cuarto, que queda ahí como que diluido: Andrés, el hermano de Pedro, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Entonces vean ustedes, hermanos, que nosotros mismos nos damos cuenta, no nos sabemos el nombre de todos los discípulos, ¿se acuerdan? ¿Se dan cuenta? Pregúntele a cualquier hermano de la iglesia: hermano, dígame el nombre de los 12 apóstoles o discípulos del Señor. No, no lo sabemos. Está como las 12 tribus de Israel o los 12 hijos de Israel, tampoco no sabemos el nombre de ellos. Pero evidentemente, hermanos, este relato que encontramos en el capítulo 3, ya estos personajes tenían una importancia fundamental, porque eran los apóstoles del Señor. Y al final, cuando habla acerca de Judas Iscariote, hace una aclaración, ¿verdad? O una precisión. Porque recuerden que Marcos escribe ya mucho tiempo después que los acontecimientos pasan. Y la precisión que hace dice: y Judas Iscariote, el que le entregó. Es decir, ya sabemos que la entregó. No es que en ese momento, ¿verdad? Cuando se hace la elección de los discípulos sabían que Judas le iba a entregar. Obvio que no, ¿verdad? Obvio que no. Ninguno de ellos sabía que Judas sería el famoso traidor. Bien, el segundo tiene que ver con la instrucción misionera, ¿verdad? Cómo ahora los discípulos son instruidos para llevar a cabo la misión. Y en el capítulo 6 encontramos este pasaje de la misión de los 12 discípulos. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y hay una serie de enseñanzas. No deben llevar nada, ni alforja, ni sandalias. A donde quiera que entren a una casa, entren en ella hasta que salgan de aquel lugar.
Si algún lugar no los reciben y los oyen, salgan de allí, sacudan el polvo que está en sus pies. Y dice que cuando salían predicaban a los que los hombres se arrepintieran y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Evidentemente, hermanos, vemos claramente cómo la comunidad de Marcos es una comunidad que se debe convertir en una comunidad misionera, ¿verdad? Porque ahora ellos son los discípulos y las discípulas de Jesús. Y así como Jesús envió con autoridad a su gente, a estos 12, Jesús ahora también manda con autoridad a los miembros, hombres y mujeres, de la comunidad marcana o la comunidad de Marcos. Entonces era importantísimo ver la reacción de la comunidad de Marcos cuando escucha esto, cómo Dios, cómo el Señor Jesús envía a la gente y lo envía en una actitud misionera. Entonces la comunidad de Marcos tiene que ser misionera. También tiene que ir y predicar y no llevar nada y no pedir nada a nadie. Y si alguien no te hace caso, bueno, sacudir los pies y ungir a los enfermos y sanarlos y tener poder sobre los demonios. Vean que ahora los discípulos tienen la misma autoridad que tiene Jesús sobre los demonios. Interesantísimo este punto. Y tenemos otras unidades que hablan acerca de los discípulos con instrucciones diversas en diferentes momentos. Por ejemplo, el capítulo 9, del 33 al 35, cuando llega a Capernaum y cuando estuvo en casa, le pregunta a sus discípulos, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Ellos se callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los dos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos le dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y al que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Hay una enseñanza maravillosísima, donde los discípulos sedientos de poder y de ambición, Jesús no los confronta, no les reta, sino los reúne y les dice, el que quiera ser el primero, tiene que ser el último. Y es probable que en la comunidad de Marcos hubiese hermanos o hermanas que se sintieran superiores y que con este relato evidentemente dijeran, no, si queremos servir, ser primero, tenemos que aprender a servir. Y Jesús toma en sus brazos a un niño. Recuerden que los niños en el tiempo de Jesús eran cosas, ¿no? No tenían valor. Hoy no, hoy un niño vale muchísimo en todos los sentidos, ¿no? Pero en el tiempo de Jesús no. Entonces, vean cómo Jesús trata con los discípulos eh, y les dice, bájense de la nube en la que andan, ¿no? Bueno, esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque la comunidad de Marcos se siente discípulas de Jesús. La comunidad de Marcos es una comunidad que se siente que son hombres y mujeres, que son discípulos y discípulas de Jesús. Entonces tienen que saber qué es lo que tienen que llevar a cabo. Bueno, una unidad literaria más o enfoque que Marcos le da a su obra tiene que ver sobre los relatos muy importantes de Jesús y de Juan el Bautista. Juan el Bautista es una figura fundamentalísima y recién ahora nos estamos enterando del Bautista, porque Pablo no lo menciona en sus cartas. Y Marcos le va a dar una importancia fundamentalísima, importantísima a la figura del Bautista. ¿Y cómo es la relación del Bautista con Jesús? Esto es asombrosísimo, hermano. Recuerden, hasta aquí no sabíamos nada del Bautista. Bueno, recién nos vamos a enterar. ¿Qué sabemos del Bautista? Primero, tiene que ver con un tipo biográfico, ¿verdad? Gracias a Marcos sabemos más o menos cómo era la apariencia del Bautista.
Dice, como está escrito en profeta Isaías, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Profeta Isaías, el grandísimo profeta Isaías. Marcos toma a Isaías para considerar la importancia que tiene el mensaje de la preparación del Mesías. Y entonces Marcos dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Nos platica un poco cómo era Juan el Bautista. Luego nos habla de cómo Jesús vino a Nazaret de Galilea, vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, el bautismo de Jesús por Juan el Bautista. En el capítulo 6 volvemos a encontrar al Bautista en el 14-19 cuando tiene que ver con el arresto del Bautista y su decapitación, ¿verdad? Su muerte. Y en el capítulo 9 vuelve a aparecer el, el Bautista y bueno, aquí hay una explicación porque es el tema de la transfiguración con Elías, pero al final en el capítulo 9 versículo 13 dice, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Es decir, tiene que ver con el Bautista. Bueno, son de tipo biográfico. Otros relatos ponen de relieve unas palabras de Jesús sobre el Bautista. En el capítulo 6 dice del 1 al 6, cuando Jesús llega a Nazaret, ¿verdad? Cuando Jesús llega a Nazaret y evidentemente a Jesús se le da el título de profeta, como el gran profeta, como Juan el Bautista, ¿verdad? Marcos dice, Juan el Bautista es profeta, porque lo pone en la línea del mensaje que dio Isaías. Y Jesús dice en el capítulo 6 versículo 4 Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. No hay profeta. Él mismo se declara como profeta, ¿verdad? Y esto viene en relación a que Jesús va a ser mayor que el Bautista. Va a ser mayor que el Bautista. Estos relatos sobre Jesús, sobre sus palabras, va en el capítulo, por ejemplo, el capítulo 10 versículo 14 Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como niño no entrará en él. Son palabras de Jesús muy fuertes y muy poderosas respecto del reino de Dios, ¿verdad? Y demás. Son algunos relatos sobre Jesús y sobre Juan el Bautista. Otra unidad literaria tenemos lo que se le conocen como las parábolas y las comparaciones. Respecto a la enseñanza, el material principal está construido por las parábolas.
Es decir, en Marcos hallamos 12 parábolas. Y vean la comparación que hay. Mateo presenta 33 parábolas y Lucas 39. De estas, ¿verdad? Solo una es propia de Marcos, es decir, que ninguna de esta parábola, que es la simiente que brota por sí misma, que está en el capítulo 4, versículos 26 al 29, ningún otro evangelista la toma, ninguno. Mateo y Lucas van a tomar las parábolas de Marcos, pero la que va a ser propia de él, diríamos, la que él construye, es la que aparece en el 4 del 26 al 29, que es la parábola del crecimiento de la semilla. Esta no aparece en ninguna otra parte de los evangelios, solamente en Marcos. Recuerden entonces, hermanos, que las parábolas era la forma didáctica en que Jesús mostraba su enseñanza. Mateo va a presentar muchas más y Lucas de igual manera. Y un relato muy importante que tenemos es el que aparece en el capítulo 14 y 15 de Marcos, 14 y 15, que tiene que ver con el relato pascual. Desde el complot para prender a Jesús hasta la sepultura del Señor. Después sigue el anuncio de la resurrección, que merece una mención especial. Ocupa alrededor de una quinta parte de la obra, se sitúa en el centro del drama presentando al lector. Culmina en la revelación del misterio de Jesús como Hijo de Dios. Miren, lo explico. Ya dije cómo empieza el Evangelio de Marcos, ¿no? Porque de esa forma Marcos va a querer que sus lectores reconozcan a Jesús como principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahora, si ustedes ven cómo termina el final, se van a dar cuenta, ¿verdad? Que Jesús se revela esta parte, ¿verdad? Y Marcos va a poner en labios, escuchen bien, va a poner en labios de un pagano la confirmación de todo lo que vino diciendo él en su texto, en su evangelio. El capítulo 15, versículo 39, 37, 38 y 39, dice, Marcos 15, 37, 38, 39, dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y escuchen ahora, aquí se confirma todo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre que es hijo de Dios. Verdaderamente, ¿no? Culmina con la revelación del misterio de Jesús, porque el centurión, que después de que vio, parece ser que se le reveló todo, ¿verdad? Cayó ese misterio de quién era ese hombre que estaba muriendo. Y después de que escuchó que había clamado y que había muerto, dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. Esta confirmación viene en labios de un pagano, ¿verdad? De un pagano. Y entonces vemos claramente cómo Marcos, al inicio de su obra, puede cerrar su obra con la satisfacción de que ha descubierto a sus lectores, a su comunidad, que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios, y no dicho por alguien que pudo haber sido comprado o influenciado, sino por alguien diferente que pudo sentir la gracia, el perdón, la misericordia, todo lo que representa el Hijo de Dios. Así que, para Marcos, queridos hermanos y hermanas, lo importante de su obra no es su inicio, sino lo importante de su obra es el final. Marcos necesitaba
explicar por qué Jesús murió en ese evento sublime, en ese evento de entrega, en ese evento de una muerte especial, diríamos, ignominiosa sí, pero especial también, y cómo la resurrección va a ser el punto central de todo esto. Entonces, Marcos, como voy a explicar más adelante, tiene prisa por llegar a la cruz. Para Marcos, el Evangelio, el principio del Evangelio, no es tanto en el Jesús que tiene poder sobre los demonios, sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, etcétera, etcétera, sino más bien el Evangelio, la buena noticia, está en la muerte de Jesús y en su resurrección. Esa es la buena noticia. Ese es el núcleo poderosísimo que Marcos quiere transmitir a su comunidad. Y por eso vamos a ver un Marcos que constantemente está corriendo, constantemente, ¿verdad? Baste, ya lo voy a decir ahora con mayor claridad, pero quienes están viendo, quienes están copiando el texto se van a dar cuenta, porque Marcos siempre cuando inicia algo a platicar dice, y aconteció en aquellos días, y luego el Espíritu los llevó al desierto. Después Jesús vino a Galilea, luego fue a Capernaum, ¿no? Estoy leyendo recién el capítulo 1. Y luego fue a una sinagoga, y luego cuando se puso la noche, y luego se levantó muy de mañana, y luego vino un leproso, y luego otra vez entra a Capernaum, y luego Jesús sale al mar, y vemos a un Marcos que tiene una dinámica en su escrito, porque para él lo más urgente y lo más importante es llegar al evento de la cruz, al relato de la pasión, al evento pascual. Ese es el corazón de la buena noticia. Por eso la confirmación del centurión, ¿verdad? Está en el marco de la muerte de Jesucristo. Ahí es la revelación del misterio de Jesús como Hijo de Dios. Muy bien, vamos entonces a seguir abordando, seguir profundizando en la presentación literaria de esto. Y aquí viene lo que yo les decía, la manera de escribir de Marcos. Marcos tiene un modo peculiar de escribir su evangelio. En primer lugar, el griego del evangelio de Marcos no es el de la época clásica, ni tampoco del que hablaban los letrados de su tiempo. No es el griego de la Ilíada y la Odisea, por ejemplo, ¿verdad? Es el griego corriente llamado el griego koiné. Era el idioma común de la lengua franca del imperio que se utilizaba en la cuenca mediterránea oriental en el siglo primero de nuestra era. Así es que el idioma, el griego con el que escribe Marcos, es un griego no especializado, no refinado, sino un griego del vulgo, del pueblo, que todo el mundo lo podía entender. ¿Verdad? Por eso es que ahora que nosotros leemos el Evangelio ya en traducción a nuestra lengua, al español, pues es muy fácil, es hermoso, tiene dinamismo, tiene chispa, es concreto, ¿verdad? En algunas cosas, pero su concretud es profunda. En fin, podemos entenderlo. A diferencia de Juan, por ejemplo, que aquí es más tranqui, ¿verdad? A Juan no podemos leerlo, el Evangelio de Juan no podemos leerlo como leemos el Evangelio de Marcos. A Juan hay que pararse y hay que detenerse para reflexionar un montón de cosas. Pero en el caso de Marcos, el griego de Marcos nos permite ir de una manera más suelta, diríamos, más entendible. Y ¿sabe qué? Le agradecemos infinitamente a Marcos esta posibilidad. Las características del Evangelio de Marcos. Vamos a ver algunas de ellas. Estas son muy lindas. ¿Qué características tiene este evangelio? Primera característica, distinta, diríamos, un tanto diferente a la que nos va a plantear los otros evangelistas. Primero, es el más próximo, es el autor más próximo que podamos conseguir respecto de la vida de Jesús.
Y entonces Marcos se proponía pintarnos a Jesús tal como Jesús fue, como Jesús se presentó. Y entonces vamos a ver primero que Marcos nunca olvidaba el lado divino de Jesús, ¿verdad? Nunca olvidaba el lado divino de Jesús. Empieza su evangelio con una confesión de fe. Jesús el Cristo, ¿ven? Utiliza estos dos términos, Jesús, Salvador, y Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Y lo lleva a la categoría de hijo. Y un hijo no es creado, un hijo es engendrado. Entonces, Marcos siempre va a atender a un Jesús divino, ¿verdad? Jesús es Dios y esto es fundamental. Tercera característica. Bueno, ¿cómo vemos esto? Porque cuando la gente escuchaba cómo Jesús hablaba, había una reacción. Se admiraban de su enseñanza. No lo hacían así con los fariseos, no lo hacían así con otros personajes. Solo con Jesús había este algo distinto, diferente, ¿no? No sé si llamarlo misterioso, sobrenatural. Versículo 27, el capítulo 1 dice, estaban todos alucinados, ¿verdad? Anonadados. Era como que alguien te dice algo y no te cae la ficha, ¿viste? Como que algo no está bien y que dices, a ver, ¿cómo lo estás planteando? Es algo que escapa a nuestra razón. Y el capítulo 6:51 vuelve otra vez Marcos a decirnos cómo era la reacción de la gente. Y estaban maravillados a full, ¿verdad? O sea, no cabía la gente de escuchar esa palabra que los cautivaba, que los subyugaba, que los envolvía en una atmósfera diferente, con palabras maravillosas. Por eso Marcos es maravilloso, hermano. Por eso Marcos nos invita a recuperar el sentido primitivo que tuvieron la primera comunidad cristiana para saber de Jesús. Así que nunca Marcos olvida la divinidad de Jesús. Y encontramos una alusión más a eso en el capítulo 10, 24, 26. Dice, los discípulos estaban alucinados con sus palabras, estaban asombrados, ¿no? De eso es cuando alguien te dice algo y abrir los ojos así como diciendo, wow, qué cosa más linda estoy escuchando. Bueno, los discípulos escuchaban palabras de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Palabras del cielo, palabras divinas, palabras poderosas, palabras que no eran fáciles, ¿no? De entender y no porque eran misteriosas, diríamos, en términos, ¿no? De ocultamiento, sino porque eran tan poderosas que te asombraba escucharle. Bueno, esta es una característica del Evangelio de Marcos. Primero, Marcos trata de pintarnos a Jesús como él fue, nos olvida de su lado divino y nos presenta, no hay otro evangelio como el de Marcos, un cuadro de la humanidad de Jesús, ¿no? De la humanidad de Jesús. A veces sus trazos son tan humanos que los evangelistas posteriores los alteran un poco porque casi tenían miedo de decir lo que decía Marcos. Marcos no se tapa la boca, válgase la expresión, para exponer no sé, con dureza, diríamos, o este, con la más brutal sinceridad de lo que representaba el Señor. Mateo le matizó un poco a lo que Marcos decía, ¿verdad? Lucas también, como que le matizaron, como que decía, no, no podemos decir esto que dijo Marcos del Señor, pero Marcos no tiene problema, él está empezando. Él no, él no tiene con quién compararse, es el primer evangelio que se escribe, así es que Marcos se manda solo. Primero, vean. En primer lugar, a Jesús lo establece de una forma muy displicente, ¿no? Como diciendo, ¿quién era Jesús? El carpintero, ¿no? El carpintero.
Mateo, que va a escribir después sobre el punto, va a decir, no, no puedo referirme tan así, ¿viste? Tan confianzudo o tan... Y entonces, ¿qué pone Mateo? ¿Quién es Jesús? El hijo del carpintero. O sea, no es el carpintero, es el hijo de. Entonces ya Jesús toma otra figura en el Evangelio de Mateo. Pero el de Marcos no. Cuando le preguntan claramente, ¿quién es Jesús? Y dice el capítulo 6 versículo 3, ¿no es este el carpintero? ¿No es este el carpintero? Como diciendo, sí, el tarefero, el herrero, no, el carpintero. Pero era una forma de expresar para Marcos lo que en esos momentos su comunidad necesitaba sentir de Jesús, un Jesús cercano, un Jesús que no se cuelgue insignias, ni títulos, ni con decoraciones, ni porque es el ministro, ¿no? Es el carpintero, punto. Otro dato más que encontramos en Marcos. Marcos dice, el Espíritu lo aventó al desierto, ¿verdad? Como dijo, lo lanzó, lo aventó, así como fue y ¿no? Lo puso allí. Esa es la traducción que nosotros encontramos del Evangelio de Marcos. Mateo y Lucas, no van a decir eso, ¿verdad? No va a decir como que lo botó, ¿no? Marcos dice, fue el Espíritu, fue y lo botó al desierto, y ahí lo dejó, ¿no? Que conviviera con las bestias salvajes. Mateo y Marcos, Lucas, no, lo condujo al desierto como más propio, ¿viste? Como que el Espíritu lo llevó de la mano, como que hubo un propósito, pero para Marcos no, para Marcos fue que el Espíritu fue y lo botó al desierto. Insisto, presenta a un Jesús muy humano, muy transparente, no escondido en ninguna etiqueta, ¿verdad? En ninguna etiqueta, sino más cercano a nosotros. Ninguno de los evangelistas, hermanos, ¿verdad? Nos dice tanto acerca de las emociones de Jesús como Marcos. Para Marcos, Jesús es un hombre profundamente emocional, profundamente emocional. Vamos a ver algunas de ellas. Dice el capítulo 7 versículo 34 y hay otra referencia también en el 8:12. Dice el capítulo 7 34 y levantando los ojos al cielo, gimió o suspiró. ¿Verdad? En el 8:12 también dice, y suspirando en su espíritu, dijo, ¿por qué? ¿Por qué esta generación pide? ¿Se dan cuenta cuando uno suspira? El que suspira, cuando hay un suspiro hondo y profundo, dice, che, pará, ¿de quién te estás acordando? No, de nadie, pero ¿y ese suspiro llegó hasta dónde? Porque el suspiro, ¿verdad? Cuando alguien suspira, pues evidentemente está transmitiendo un sentimiento que está allí, muy profundo, muy oculto, que hace que incluso nuestra respiración sea vibrante, ¿no? ¿No? Hasta suspiramos al momento de soltar el aliento. Bueno, Jesús suspira. Jesús siente ahí, viste, cositas lindas. En una para sanar a un pobre hombre que tiene cerrados los oídos. Y otra, suspira de tristeza porque la gente está pidiendo una señal para que le reconozca quién es Él. Entonces su suspiro es más de tristeza, suspira hondo en su espíritu, ¿verdad? Ay, me imagino al Señor haciendo así, como diciendo, "Ay, esto, ¿de verdad me están pidiendo una señal?" ¿No? Bien, otra característica que hace muy humano a Jesús en sus emociones es que Jesús se conmueve de lástima. Pero la conmoción de Jesús no es la típica conmoción que vemos de la persona que está afuera de la terminal de colectivos tirada pidiendo limosna y uno es, ay, pobrecito, bueno, y uno siente como cierta lástima, ¿no? Eh, el Jesús que se conmueve, dice el capítulo 6 versículo 34,
Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Ya expliqué, creo que en alguna clase, que la palabra compasión viene del griego splantos o algo así por parecido, que significa entrañas, que significa vísceras. ¿Dónde están las entrañas y las vísceras? Pues en nuestro estómago, ¿verdad? Y ustedes saben que un dolor de estómago es terrible, y más un dolor en la boca del estómago. No sé si ustedes han sentido dolor en la boca del estómago. En muchas partes se le conoce como un dolor de patada de mula, ¿no? Es como si una mula o un caballo te pateara directamente ahí, te dobla del dolor, ¿no? No es un dolor de, ay, pobrecito, ay, sí, ay, pobrecito, qué lástima me das. No, Jesús no tiene esa compasión. Jesús siente un dolor, se pone en los zapatos del otro. Y su dolor es tan fuerte que le duele el estómago, como diciendo, no puedo más, de verdad. Mira tanta gente que viene, que está, que me viene siguiendo, que me escucha, el dolor le dolía en la panza, como diciendo, no puedo más, de verdad. Ay, ¿no? Nos pasa a veces cuando estamos con ese estrés, ¿no? ¿Dónde recae todo nuestro estrés ante las cosas? En la panza. Y seguramente el Señor se descompuso de la panza, diríamos. No es difícil pensar que eso pudo haber sucedido, hermanos. Nos pasa a nosotros cuando estamos en una situación difícil, de crisis, y nos tragamos todo eso, nos descomponemos y nos da diarrea, ¿no? No es difícil pensar que el Señor pudo haber también tenido descompostura de estómago, porque Él sintió, él lo vivió de una manera tan profunda que Marcos lo plantea de esa forma. Una característica más, se maravilla de la incredulidad de ellos, dice el capítulo 6 versículo 6 y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Es esa emoción que dicen, "Che, ¿en serio? No te puedo creer. No, no te puedo creer, no. Parece ser que no, no es así, ¿no? O sea, hay un montón de emociones cuando eh, nos enfrentamos a una situación que puede sonar distinta, que puede sonar como inverosímil, como, ¿no? No puedo creer lo que estoy escuchando. Es una emoción muy humana, ¿no? Una emoción muy humana. No puedo creer lo que estoy escuchando, de verdad. Lo podría haber pensado de cualquier otra persona, pero no de vos. Eso, evidentemente, como les digo, es eh, pues es una actitud muy humana, ¿verdad? Jesús se maravilla de la incredulidad como diciendo, che, ¿en serio, vos? ¿Me siguen sin creer? ¿No? Me imagino que así como las manos ahí diciendo, ¿en serio? ¿No? Bueno, Marcos nos plantea un Jesús muy humano. Siente una justa indignación, ¿verdad? Jesús se indigna, se enoja. Jesús se le crispan los pelos, decimos, ¿no? Ante la situación. El capítulo 3 versículo 5 dice entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón. Los miró con enojo, dice Marcos. Yo creo que si los ojos del Señor hubieran sido pistolas, más de uno hubiera caído muerto en esa sinagoga, ¿no? Más de uno hubiera caído muerto. Pero es que no puede ser. Jesús dice, no puede ser que ustedes piensen que sanar a una persona en el día de reposo es pecado y que uno tiene que dejar a este pobre hombre que toda su vida tiene la mano seca viviendo una desgracia. No puede ser, ¿no? Es como esa indignación, como esa mirada que dice, de verdad, andate para allá, no te quiero ver. No te quiero ver porque no es justo lo que vos estás haciendo. Bueno, vemos esta indignación de Jesús, dice, y mirándolos alrededor con enojo. O sea, Marcos no se muerde los labios para decir quién era Jesús. Esto es maravillosísimo, hermanos, ¿no? Nos coloca a nosotros en el mismo plano de estas emociones también que representa Jesús. En el capítulo 8 volvemos a ver a Jesús la indignación, versículo 33, que dice,
Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de mí, delante de mí, Satanás. O sea, los reprendió, ¿no? O sea, le dio un reto que para qué les cuento, ¿no? Una regañada que esos discípulos nunca se olvidaron de esa regañada, menos Pedro, me parece. Pedro nunca olvidó ese regaño que el Señor le metió, ¿viste? Ese reto, a ese café amargo que el Señor le sirvió a Pedro, nunca se olvidó, ¿no? Pero vean cómo el Señor tampoco se iba, uno iba a pasar por encima del Señor. Olvídese, el Señor tiene su carácter, más vale que sí. Y tenía que mostrar un carácter de amor, de ternura, pero también un carácter firme cuando las cosas no estaban bien. ¿Cómo es que Pedro le está pidiendo a Jesús que no muera en la cruz? Y por eso Jesús le dijo, quítate de mí porque como Satanás has hablado. Capítulo 10 versículo 14 hay otra expresión que dice, viéndolo Jesús se enojó, se indignó y les dijo, dejen a los niños venir a mí. Se enojó, como diciendo, basta ya, o sea, ya, me cansaron un poco. Dejen que los niños se acerquen. Ya me cansé, ya les toleré mucho de que no molesten al maestro. Háganse para allá, gurizada. Váyanse para allá, niños. No, cállense, no griten, ¿no? Y Jesús, ya, basta, ya. Claro que quiero tener contacto con ellos. Déjenlos y por eso los puso en los brazos y los bendecía. Los abrazó, puso sus manos en ellos, los bendecía. O sea, Jesús evidentemente es una persona que sabe exactamente a dónde tiene que decir basta. No, acá, de esa forma, no. Y el no de Jesús es no. Puede tolerar otras cosas, menos las injusticias, menos que alguien pisotee la honra y la dignidad de una persona. Jesús ahí es clarito, 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 y según Marcos dice, no. Punto. Una más, solo Marcos nos dice que cuando Jesús mira al joven rico, le amó. Qué lindo esto, hermanos. El capítulo 10 versículo 21 dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo. Cuando Mateo utiliza esta parábola, perdón, este relato, no pone esta expresión, le amó, pero Marcos sí. ¿Saben qué significa eso, hermanos? No lo juzga, no lo condena, no lo señala, no lo critica, lo ama. Y mirándole, le amó. Hermanos, esto es una acción tan profunda, ¿viste? O sea, aquí Jesús sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer. No va a reprender a este muchacho porque sabe que el muchacho está equivocado. Hay que corregirlo, hay que enseñarle. Y al final el chico toma la decisión, ¿no es cierto? Y entonces Jesús dice, bueno, cada uno toma una decisión y yo la voy a respetar. ¿Por qué Jesús respeta la decisión del chico cuando el chico termina, toma la actitud de decir, bueno, listo, me voy? No pensé que esto era lo que iba a suceder. ¿Por qué Jesús no le reta, no se indigna, no se enoja, no está? Porque lo ama, porque el amor del Señor lo coloca en esta vertiente de respetar su voluntad, de respetar lo que el chico ha querido hacer o decir, ¿verdad? Hacer o decir. Le amó. Es el único evangelista. Y creo que Marcos estaba plenamente convencido que cuando retrataba a un Jesús así, lo hacía más humano. Por eso cuando nosotros vamos a Jesús y estamos medio chuecos, diríamos, y a veces pensamos que el Señor nos va a retar, realmente termina amándonos. Jesús podía sentir los retortijones del hambre. ¿Alguien ha sentido hambre, hermanos? Cuando las tripas se te pegan y la panza se te pega a las costillas. Hermanos, es terrible sentir hambre, ¿no? Y Jesús también sintió lo que era, saber, pobre Jesús. Eh, Digo, los que hemos sentido así, dice que te da un ansia, un hambre. Dice el capítulo 11 versículo 12 al día siguiente salieron de Betania y tuvo hambre. O sea, no era de que estamos comiendo ahorita, ¿no es cierto?
y lo típico, estamos comiendo y ¿qué vamos a cenar? ¿No? O sea, ya estamos pensando en la cena. Aquí seguramente el Señor venía de un trajín interesante que tal vez ni siquiera le dio oportunidad porque pudo estar enseñando, sanando, ¿no? Es como cuando uno está en las actividades de la iglesia, uno prepara una actividad, uno anda de, y te, che, ¿ya comiste? No, no, no he comido porque estoy para aquí, para allá. Bueno, y ya cuando acaba todo, la verdad que uno, aquí en Argentina decimos, traemos una lija en el estómago impresionante, ¿no? Un dolor de panza porque necesitas comer algo. Bueno, el Señor siente estos retortijones, ¿no? Siente esta ansiedad de querer. Por eso dice, saliendo de Betania, tuvo hambre, un montón de hambre. Y por eso cuando ve a la higuera y no ve nada, entonces hay como cierta maldición. Pero bueno, esa es otra cosa. Pero Jesús tiene hambre. Y finalmente, Jesús sabe también lo que es estar cansado, cansado de esos momentos en donde uno dice, no estoy, no existo, no vivo, no me llamen, pone el teléfono, apaga el teléfono, está exhausto. Y cuando uno está exhausto, hermano, no das más. Imagínense estar pasando mucho tiempo sanando, escuchando a las personas. Jesús era Dios, pero era hombre, hermanos. Tampoco era el superhéroe que podía pasarse 3 días sin comer y escuchar. Está bien, pasó 40 días en el desierto sin comer, pero esa es otra cosa. Aquí ya está en su ministerio. Jesús también tiene necesidad de descansar. Y por eso en el capítulo 6 versículo 31 dice, les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Llegó un momento donde el Señor dijo, y hay que decir que no, hermanos. No estamos en clase de liderazgo, pero aquí está la clave cuando hay que decir que no. Porque a veces nos saturamos de tantas cosas. Hermano, venga para acá, hermano, haga aquello, pastor, haga acá, líder, haga esto, miembro, haga lo otro, suba, baje, visite, ore, vaya, venga y demás. Y uno anda para todos lados, ¿viste? Y no hace uno bien casa. Y entonces te empiezan las enfermedades, te empieza la diabetes, te empieza la hipertensión, te empiezan un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque no aprendemos a decir no. Y Jesús dijo no, basta. Había un montón de gente que estaba buscando al Señor. Entonces el Señor dijo, ¿saben qué? Júntense, vamos a ver cómo nos escapamos de ellos y vamos a descansar un poco. Vamos a comer un poco, vamos a ver, a tomar agua, porque yo ya no puedo más. Los pies los tengo hinchados de tanto estar de pie o de tanto estar sentado. Pobres discípulos ya también estaban para arriba y para abajo, trayendo comida, llevando los cestos, atendiendo a la gente y que este quiere esto y que el otro quiere el otro y que aquel quiere ver al Señor y que aquel quiere que le sana a la hija y que aquel quiere que no sé qué. Y entonces el Señor llegó un momento y dijo, no, listo, vamos a decir que no un poquito. ¿No? Él no abandonó a los suyos, no tomemos a mal la actitud del Señor, bajo ninguna circunstancia. Pero él aprendió a decir no porque se sentía cansado y necesitaba una siestita. ¿No? Yo creo que cuando el Señor agarró ahí un árbol que encontraron ahí, ¿no? Se acostó y hasta roncó. A mí me encanta un Jesús así. Para mí es un Jesús al que amo, al que adoro, al que bendigo su santísimo nombre. Porque es un Jesús que efectivamente puede compadecerse de nuestras necesidades, puede saber lo que nosotros vivimos, puede saber lo que nosotros pasamos. Y esto es maravilloso y lo agradecemos a Marcos, ¿verdad? Al Evangelio de Marcos. Bueno, queridos alumnos, vamos a dejar aquí la clase. Todavía nos faltan muchas cosas de Marcos. Espero que en la próxima clase podamos concluir ya el Evangelio, porque si no nos vamos a complicar, porque todavía nos falta Mateo y nos falta Lucas. Todavía tengo muchas cosas que decir sobre Marcos. Bueno, pero lo vemos en la clase de el, eh, Jueves. el jueves. Gracias, gracias. Bueno, gente linda, pues nos vemos entonces el jueves, Dios mediante, si el Señor nos presta vida, y seguimos abordando esta maravillosa obra del Evangelio de Marcos. Bendiciones.